Decenas de camiones volcados por el viento en Estados Unidos. La lava del volcán Pitón de la Fournaise alcanzó el océano. Se produjo el colapso de un vertedero en Indonesia. Cocodrilos aparecieron en calles inundadas en Australia. Y el mayor terremoto de foco profundo ocurrió en Italia. Estos y otros eventos climáticos de la última semana se abordan en este episodio. También hablaremos de las amenazas ocultas en las profundidades del interior del planeta. Australia. Las lluvias tropicales torrenciales azotaron la región de Top End en el territorio del norte de Australia, provocando una potente inundación. Las consecuencias más graves se registraron en la ciudad de Katherine, donde se produjo la inundación más intensa de los últimos 28 años. El agua anegó las calles y las zonas bajas y resultaron afectadas viviendas, empresas e infraestructuras urbanas. El desastre también afectó a pequeños asentamientos remotos alrededor de Katherine. Algunos de ellos tuvieron que ser evacuados ya por segunda vez este año. Alrededor de 300 residentes de la localidad de Daly River habían regresado a sus hogares apenas 2 semanas antes tras el desastre anterior. Pero la naturaleza volvió a golpear. En 5 días cayeron aquí más de 570 milímetros de lluvia, lo que provocó la inundación más fuerte de toda la historia de observaciones en la región. Las personas fueron rescatadas de automóviles y viviendas con la ayuda de embarcaciones y helicópteros. En las zonas inundadas, especialmente a lo largo del río Daly y en la ciudad de Katherine, se observaron cocodrilos marinos y de agua dulce, algunos incluso en barrios residenciales y en el campo de fútbol local. La alcaldesa de la ciudad admitió que nunca antes había visto tantos reptiles tras una inundación. En el territorio del norte habitan más de 100.000 cocodrilos, y cuando las aguas turbias inundan las calles de las ciudades, se convierten en una grave amenaza para las personas. Las intensas lluvias elevaron rápidamente el nivel del agua también en los ríos del estado de Queensland, provocando inundaciones simultáneas en varias cuencas fluviales. En 3 días, cayó una cantidad extrema de precipitaciones, casi 400 milímetros. El desastre alteró gravemente el transporte. En todo el estado resultaron afectadas alrededor de 760 carreteras. La situación más difícil se registró en la ciudad de Bundaberg, donde el río Burnett se desbordó, inundando cientos de viviendas y empresas. Se cerraron puentes clave que conectan el norte y el sur de la ciudad, tras lo cual unas 10.000 personas quedaron aisladas del mundo exterior. El 12 de marzo, en la región de White Bay Burnett, cerca de la localidad de Kilkivan, 2 turistas de China fueron encontrados sin vida en un automóvil inundado. La inundación causó graves daños a la agricultura de la región. Murieron alrededor de 1.200 cabezas de ganado bovino y resultaron dañados más de 1.000 kilómetros de cercas. Estados Unidos. El 10 de marzo, un potente sistema de tormentas trajo una serie de tornados al medio oeste de Estados Unidos. Uno de los vórtices más destructivos golpeó la pequeña ciudad de Lake Village, en el estado de Indiana. El embudo de categoría EF3 atravesó directamente los barrios residenciales de la ciudad. En las imágenes desde el lugar de los hechos se observan calles donde los edificios están literalmente desgarrados en pedazos, y los restos de techos y paredes están esparcidos por patios y carreteras. Según los servicios de emergencia, más de 100 viviendas sufrieron daños graves y alrededor de 30 fueron completamente destruidas. El tornado también derribó árboles y líneas eléctricas, dejando sin suministro eléctrico a parte de las zonas de la ciudad. Como consecuencia del impacto del desastre natural, falleció una pareja de ancianos. Otras 11 personas resultaron heridas. El mismo sistema de tormentas trajo a la región otro fenómeno meteorológico poco común. En Illinois cayó granizo gigante. Algunos bloques de hielo alcanzaron los 15 centímetros de diámetro. Los residentes publicaron fotografías y vídeos en los que los trozos de hielo apenas caben en la palma de la mano. Según los meteorólogos, este tamaño podría establecer un nuevo récord para el estado. El granizo dañó automóviles y rompió ventanas y techos de viviendas. El 12 de marzo, un potente frente tormentoso de más de 3.000 kilómetros de longitud golpeó los estados del oeste y del centro de Estados Unidos, afectando a unos 80 millones de personas. En algunos lugares se registraron rachas de viento de hasta 175 kilómetros por hora. El viento arrancó techos de viviendas y dañó líneas eléctricas. En el momento álgido de la tormenta,
más de 1 millón de usuarios en Minnesota, Wisconsin, Illinois y Michigan se quedaron sin suministro eléctrico. En el estado de Colorado, la tormenta levantó una tormenta de polvo y redujo bruscamente la visibilidad. En las carreteras, el viento lateral volcó decenas de camiones pesados, y en un tramo de la autopista interestatal I-25, tras varios de estos accidentes, se cerraron al tráfico unos 50 kilómetros de la vía. El 14 de marzo, sobre la parte central de Estados Unidos, se formó un potente ciclón. En los estados de Minnesota y Wisconsin, en un solo día cayeron más de medio metro de nieve. El fuerte viento provocó ventiscas y redujo bruscamente la visibilidad en las carreteras. Solo en Minnesota la policía registró más de 100 accidentes de tráfico. El mal tiempo también alteró gravemente el tráfico aéreo. En el aeropuerto de Minneapolis se cancelaron más de 600 vuelos, y los retrasos afectaron también a otros grandes aeropuertos de la región. Etiopía. El 10 de marzo, tras varios días de lluvias torrenciales, en la zona de Gamo, en la región del sur de Etiopía, se produjeron devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra. Las laderas montañosas, saturadas de humedad, se derrumbaron rápidamente durante la noche, cuando la gente dormía, sepultando las aldeas bajo una gruesa capa de lodo y escombros. Como resultado, alrededor de 190 viviendas fueron destruidas, las carreteras quedaron bloqueadas y los puentes inundados. Amplias áreas de tierras agrícolas fueron devastadas. Más de 3.400 residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares y refugiarse en iglesias y otros edificios públicos. Las lluvias incesantes dificultaron las labores de búsqueda y rescate. Una persona logró ser rescatada con vida tras haber pasado 3 días bajo los escombros del deslizamiento. Al menos 107 personas murieron. Decenas de personas siguen desaparecidas. Indonesia. El 8 de marzo, en el mayor vertedero de procesamiento de residuos del sudeste asiático, situado en la provincia indonesia de Java Occidental, se produjo el colapso de una masa de basura. Cada día llegan a este vertedero hasta 8.000 toneladas de residuos procedentes de Yakarta, la capital del país. En algunos lugares, la altura de los montículos supera los 50 metros, lo que equivale aproximadamente a un edificio de 16 plantas. El deslizamiento fue provocado por las lluvias torrenciales que se prolongaron durante varios días. Las precipitaciones más intensas, 264 milímetros en un solo día, se registraron el 8 de marzo. El agua penetró en la masa de residuos, la volvió resbaladiza y provocó el desplazamiento de las capas. La catástrofe ocurrió en el momento en que varios camiones esperaban su turno para descargar. Una enorme montaña de desechos de unos 50 metros de altura sepultó 5 camiones de basura y un kiosco de café. El deslizamiento también bloqueó la carretera de servicio del vertedero y obstruyó unos 40 metros del cauce del río Siketin. Durante la operación de rescate se utilizaron 19 excavadoras y 7 ambulancias. 6 personas lograron ser rescatadas con vida de entre los escombros. Lamentablemente, 7 no pudieron ser salvadas. Actividad sísmica y volcánica. En Hawái se produjo un nuevo episodio muy intenso de erupción del volcán Kilauea. El 10 de marzo, en el cráter Ale Mau Mau, la altura de las fuentes de lava superó los 400 metros. La nube de ceniza se elevó hasta unos 9 kilómetros de altura, lo que interrumpió los vuelos en el aeropuerto internacional de Hilo. Durante 9 horas de erupción continua, fragmentos de roca volcánica cayeron en zonas pobladas cercanas a Kilauea, y en algunos lugares se encontraron piezas del tamaño de un balón de fútbol. Por motivos de seguridad, se cerraron determinados tramos de la autopista número 11. En el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, y cerca del campo de golf, Volcano Golf Course, también se observó una caída continua de ceniza y de finas fibras de vidrio volcánico, las llamadas cabellos de Pele, que representan un peligro para el sistema respiratorio. Una persona con asma presentó dificultades respiratorias y solicitó atención médica. Tras casi un mes de erupción continua, en una de las laderas del volcán francés Piton de la Fournaise, en la isla de Reunión, el flujo de lava entró en una nueva fase. En la mañana del 12 de marzo, la lava reanudó su avance y se acercó a la carretera nacional RN2.
se desplazaba a una velocidad de unos 25 a 30 metros por hora, descendiendo gradualmente por la ladera sureste de Grand Pans en dirección al océano. Y el día 13, por primera vez en casi 20 años, el flujo de lava cruzó la carretera, interrumpiendo completamente el tráfico entre la zona sur y este de la isla, y continuó avanzando hacia la costa. El flujo alcanzaba aproximadamente 15 metros de ancho y casi 1,5 metros de altura. Según el Observatorio Vulcanológico del Pitón de la Fournaise, el sistema magmático del volcán continúa recargándose de magma, lo que mantiene la actividad eruptiva. En la noche del 16 de marzo, la lava alcanzó el océano. Al entrar en contacto la lava basáltica con el agua salada, se formaron densas columnas de vapor con gases volcánicos y finas partículas vítreas. En los alrededores se percibía un fuerte olor, y el gas irritante provocaba picazón en los ojos y en la garganta. Alrededor de 50 personas fueron trasladadas a una zona segura. Sin embargo, los turistas siguen acudiendo a esta área, a pesar de que el tránsito por este sendero está estrictamente prohibido. En la mañana del 13 de marzo, frente a la costa de Chile, se produjo un potente terremoto de magnitud 6.5. El epicentro se localizó a 41 kilómetros al suroeste de la ciudad de Huasco, en la región de Atacama. El hipocentro se situó a una profundidad de unos 26 kilómetros. El terremoto se sintió en una amplia zona, desde Atacama hasta Valparaíso, incluida la capital, Santiago. Los temblores más intensos, que alcanzaron 6 grados en la escala de Mercalli, se registraron en las ciudades de La Serena, Coquimbo y La Higuera, en la región de Coquimbo. Los residentes señalaron que la sacudida duró casi 4 minutos. Tras el impacto principal del fenómeno natural, se produjo una serie de réplicas. En las zonas cercanas al epicentro, se registraron desprendimientos de rocas y pequeños deslizamientos de tierra. No se informó de víctimas ni de daños graves. El 13 de marzo, en la provincia de Tokat, en el norte de Turquía, se registró un temblor de magnitud 5.5. El hipocentro se situó a una profundidad de 6,37 kilómetros. Las oscilaciones sísmicas también fueron percibidas por los residentes de las provincias vecinas. Como consecuencia del fenómeno natural, en algunos edificios se desprendió el enlucido y resultaron dañados los techos suspendidos. También aparecieron pequeñas grietas en las paredes de la escuela secundaria regional con internado. El terremoto nocturno provocó pánico generalizado. Los residentes abandonaron sus viviendas y permanecieron en la calle hasta la mañana, temiendo réplicas. En sus comentarios, las personas relataban el intenso miedo y la ansiedad que tuvieron que experimentar. Varias personas acudieron a los médicos debido al estrés y a heridas leves sufridas durante la evacuación. En la provincia de Tokat, como medida de precaución, las clases en las escuelas fueron suspendidas durante un día. Los ecos de este terremoto en Turquía también fueron percibidos por los residentes de Sochi, en Rusia. Testigos presenciales escribieron en redes sociales que las oscilaciones se sintieron en la madrugada en varios distritos de la ciudad. Es importante señalar que en marzo de este año, frente a la costa de Sochi, se observó una mayor actividad sísmica. Así, los días 3 y 6, en la zona marítima del Mar Negro, a una distancia de hasta 20 kilómetros de la costa, se produjo una serie de temblores de magnitud entre 4.4 y 4.7. En las viviendas, se balanceaban las lámparas y vibraban las ventanas. Afortunadamente, no hubo víctimas ni daños en las infraestructuras. Según los especialistas, durante todo el periodo de observaciones instrumentales, en esta parte de la zona marítima no se habían registrado anteriormente series similares de terremotos con magnitud superior a 4. El 9 de marzo, un fuerte terremoto de foco profundo de magnitud 5.9 se produjo cerca de Nápoles, bajo el mar Tirreno. El hipocentro del evento se situó a una profundidad de 410 kilómetros. Debido a la gran profundidad del foco, las ondas sísmicas se propagaron a una distancia considerable, por lo que los temblores se sintieron en toda la península italiana, desde Nápoles hasta Milán y Verona. El terremoto también afectó al tráfico ferroviario. Como medida de precaución, en Roma parte de los trenes fue cancelada temporalmente, y en las líneas al norte de Nápoles, debido a las inspecciones de la infraestructura, los retrasos de los servicios alcanzaron hasta 1 hora y media. El evento sísmico del 9 de marzo de magnitud 5.9 se convirtió en el mayor terremoto de foco profundo en esta región.
Este evento es solo una de las manifestaciones de los procesos que tienen lugar en las profundidades del interior de nuestro planeta. Veamos brevemente la física de estos fenómenos. La energía excedente que ha aparecido en el núcleo externo influye directamente en la geodinámica del manto. Este comienza a fundirse cada vez con mayor intensidad. Precisamente esta fusión de la materia del manto provoca terremotos de foco profundo, que ocurren a profundidades superiores a 300 kilómetros y que actualmente incluso alcanzan los 800 kilómetros. Durante mucho tiempo, el mecanismo de estos fenómenos permaneció poco claro para los científicos, ya que a temperaturas y presiones extremadamente altas, a tales profundidades, los terremotos parecerían imposibles. La materia del manto debería deformarse de forma plástica y no fracturarse de manera frágil, como ocurre en la corteza terrestre. Sin embargo, estos eventos sísmicos se registran ya con regularidad. Según la hipótesis de los científicos de ALLATRA, los terremotos de foco profundo representan potentes explosiones intramantélicas. A menudo sirven como desencadenante de fuertes terremotos en la corteza terrestre, intensificando su efecto destructivo, y también provocan erupciones volcánicas. El peligro de estos procesos radica además en el enorme volumen de energía liberada. Las explosiones intramantélicas transforman la energía mecánica en energía térmica y eléctrica, generando potentes impulsos electromagnéticos. Estos se propagan a través de las capas de la Tierra y alcanzan la atmósfera, provocando perturbaciones del campo magnético y una redistribución de las cargas eléctricas. De este modo, los terremotos de foco profundo pueden desencadenar toda una cascada de procesos peligrosos en la superficie de la Tierra. Su amenaza real sigue siendo gravemente subestimada, y el número de estos eventos está aumentando de forma exponencial.